Buenos días, ¿cómo les va? ¿Saben qué elegí para abrir hoy? Una de las notas de las entrevistas que más me gustó de lo último que leí. Una entrevista del colega Javier Lorca de Página 12, que además la desgrabó muy bien. Lo quiero citar y se lo dije a él porque el arte de desgrabar no suele ser, en términos de bien hecho, frecuente en esta profesión. Bueno, Lorca dialogó con Roberto Fogliari. Fogliari es doctor en filosofía y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y desarrolla estas ideas en su libro La alternativa neopopulista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Bueno, algo hablábamos citando a Casullo, ¿no? Con aquella nota, con aquel artículo que había hecho sobre Kirchner en 2002, cuando Kirchner ni siquiera era un candidato, ¿no? Miren qué interesante. A mí sobre todo me resulta muy interesante lo que señala en torno de cierta oposición, o sobre las características etiológicas de cierta oposición. Dice Fogliari: la democracia neopopulista es incluyente de la plebe, de los de abajo, de los marginados del sistema institucional liberal. Un sistema que para considerar a alguien como ciudadano necesita asignarle competencias de escritura y formalidades ilustradas que los sectores pauperizados de Latinoamérica no tienen. La llamada democracia liberal tiene poco de democrática en tiempos de globalización. Es simplemente la fachada gestional de las políticas del gran capital internacional. Al no concentrar poder político y sostenerse en un pluralismo chirle y formalista, la democracia neoliberal se somete a los poderes dominantes y convierte a la política en esclava de los poderes fácticos. Entonces, no extraña que, en gran parte, los republicanos sean, como se ve claramente en Argentina, Ecuador o Venezuela, los mismos que apoyaron golpes de Estado en nombre del orden, los que mantienen las mismas políticas económicas privatistas que aplicaron esas dictaduras, y los que hacen una política exterior antirregional, genuflexa y dependiente del poder imperial, sobre todo del poder imperial estadounidense. Lorca le pregunta si una de las características de los populismos en general es la interpelación o relación directa del líder con el pueblo. ¿Cómo incide esto en sociedades de masas que están profundamente atravesadas por los medios de comunicación? Y Fogliari responde: el mundo mediático, principalmente el televisivo, convierte un acontecimiento en agenda absoluta. Es decir, al salir en todas las emisoras a la vez, hay hechos que alcanzan una magnitud de presencia pública impensable en tiempos anteriores. De cualquier modo, el líder populista no se hace en la TV. Esa es otra diferencia, ¿no?, con el líder demoliberal. Basta ver el caso de Kirchner, muy renuente a la televisión. El cara a cara del líder con el pueblo es en la calle, en la plaza, es físico, y está ganado por la presencia de lo simbólico y lo carismático contra los estilos de la política liberal, que carece de contenidos motivacionales y emocionales importantes. Por supuesto que la presencia de los pobres, los desplazados, los desheredados, los cabecita negra en la calle, molesta a las conciencias ilustradas y a las clases altas, y aparte de las clases medias. Por eso su reacción, acicateada desde los intereses que son tocados por la política neopopulista, porque ésta no se limita a administrar, produce poder y logra redistribución social de bienes y servicios, a la vez que mejoras democráticas impensables para muchos republicanos, como la ley de medios en Argentina, o los derechos establecidos en las constituciones de Ecuador o de Bolivia. Siempre digo, a propósito de las particularidades, y esto me parece muy interesante por parte de el pensamiento de Fogliari, repito, es doctor en filosofía y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. El libro es La alternativa neopopulista. Dice: siempre digo que los argentinos que dicen estar con Chávez y Evo, pero contra los Kirchner, lo dicen porque no toleran las impurezas de cualquier realidad política. Conozco bien Ecuador y también Venezuela, y estoy seguro de que si vivieran allá, estas personas serían kirchneristas y antichavistas. Porque, más allá de las diferencias retóricas, socialismo del siglo XXI, de lo cual no se habla acá,
el parecido de los modelos es enorme, incluso en las falencias y limitaciones que tienen estos procesos. No en vano, los presidentes han sido muy cercanos entre sí, y nadie puede creer que estas afinidades se basan en desinformación. De cualquier modo, si en algún momento parecía claro que Correa o Chávez tenían mucha más radicalidad que los Kirchner, hoy eso es muy discutible. La ley de medios de la Argentina es mucho más pluralista y descentralizadora del poder mediático que la propuesta ecuatoriana, por ejemplo. Eso sí, Argentina no ha querido o no ha podido establecer una constituyente. Tiene una política exterior menos frontal en sus diferencias con Estados Unidos y en el armazón de su fuerza propia tiene el problema de que el peronismo resulta central y ciertamente no todo el peronismo es kirchnerista. Termino rescatando lo siguiente de Roberto Fogliari. Con la muerte de Kirchner nace la posibilidad de un mito. Habrá que ver en cuánto es capaz de resimbolizarse su figura hacia futuras contiendas populares. Esto hace indiscutible la figura de Cristina como la continuidad, como la continuadora del modelo, porque ya eran una dupla en cuanto al proyecto, abrazado por los dos, y nadie fue más cercano a Néstor que ella. Hay que ver cómo establece Cristina la conducción política. Allí son necesarios adláteres bajo su mandato, porque hasta ahora ella era el estadista y él el armador político. Ahora ambas cosas recaen en la presidenta y se verá cómo las asimila. ¿Cómo analiza la relación entre estos neopopulismos y el campo intelectual? Cierro con esta frase o con este párrafo de Roberto Fogliari. La mayoría de los intelectuales son platónicos. Prefieren la coherencia interna en la comodidad subjetiva de su propia ideología que las contradicciones y dificultades de abrazar realidades políticas con sus espinas y sus asperezas e imperfecciones. Por tanto, para muchos intelectuales, la mejor política es la que se habla, pero nunca se hace. Y se habla sin saber, porque la política jamás es una extensión directa ni de las propias intenciones, ni de las nociones teóricas. Por eso, y por ser, comillas, ilustrados, muchos intelectuales detestan al populismo, como extensión de su hábitus de clase alta o media, para la cual los de abajo encarnan la grosería, la vulgaridad, la renuncia al pensamiento y a los libros, así como a la elegancia de los esquemas puros.